Seguimos avanzando en directo a América para traerles todas las noticias internacionales. Yo soy Rodrigo Sedano. Voy a estar con todos ustedes en estos minutos para contarles lo que acontece en el mundo. Vamos con los titulares. El expresidente de Cuba, Raúl Castro, ha sido formalmente acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Horas antes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mandó un mensaje al pueblo cubano culpando al gobierno de La Habana por las dificultades. Ofrece además ayuda directa. Y el jefe negociador iraní criticó que Washington pretende retomar la guerra y esperar además que Teherán se rinda. Son palabras que llegan tras nuevas amenazas de Trump respondidas con advertencias iraníes de extender la guerra más allá de Oriente Medio. Y persiste la preocupación por la epidemia de ébola en República Democrática del Congo, que se ha extendido también a la vecina Uganda. El director de la OMS ha asegurado que el virus es una emergencia de salud pública a nivel regional, pero no una emergencia pandémica mundial. Comenzamos. Comenzamos hablando del expresidente de Cuba y figura de la revolución, Raúl Castro, que ha sido finalmente acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es una noticia que se venía ya esperando durante la jornada. Esto después de que el secretario de Estado estadounidense de ascendencia cubana, Marco Rubio, mandara esta mañana un mensaje en español al pueblo de Cuba. En él culpa al gobierno de La Habana por las dificultades y ofrece además ayuda directa. Por su parte, Donald Trump ha asegurado que no tolerará que un Estado canalla, dijo, albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas extranjeras hostiles a solo 90 millas del territorio estadounidense. El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con Gaesa. Primero estamos ofreciendo $100 millones en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo, pero tiene que ser distribuido directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica o otros grupos caritativos de confianza, no robados por Gaesa para que lo vendan en sus tiendas. Pero al pueblo cubano no le interesa la caridad permanente. Ustedes quieren la oportunidad de vivir en su propio país, como viven sus familiares en Estados Unidos o en otros países del mundo. Hoy, desde los medios de comunicación hasta el entretenimiento, desde el sector de los negocios hasta la política, desde la música hasta los deportes, los cubanos han llegado a la cima de prácticamente todas las industrias, en todos los países, excepto uno, Cuba. Y entre tanto, Estados Unidos e Irán continúan intercambiando advertencias. Irán discrepa de la visión de Trump sobre la guerra y ejerce su influencia mediante el control del estratégico estrecho de Hormuz, que ha provocado un alza en los precios mundiales del petróleo. Tras las amenazas de Trump de reanudar los ataques, Teherán responde con importantes contraamenazas y demandas en los diálogos. El jefe negociador iraní criticó además que Washington pretenda retomar la guerra y al tiempo esperar que Teherán se rinda. Amenazas van y amenazas vienen entre Estados Unidos e Irán. El presidente Donald Trump sigue ejerciendo presión después de decir que estuvo a punto de ordenar nuevos ataques masivos pospuestos tras el pedido de sus aliados en la región. Insiste en que el tiempo se agota y que un asalto a gran escala es inminente. Vamos a tener que hacer un pequeño viaje a un lugar llamado Irán. Tenemos que detenerlos. Tienen la energía nuclear en mente y no vamos a permitir que tengan un arma nuclear. Hemos hecho un trabajo increíble. Creo que vamos a terminar con esto muy pronto. Y no tendrán un arma nuclear y con suerte lo vamos a lograr de una manera muy amable. En medio de declaraciones contradictorias, Trump afirma que Teherán quiere un acuerdo de paz. En Irán, las autoridades exhiben confianza, reiteran su disposición al diálogo, rechazan imposiciones y afirman estar preparados para el peor escenario. En caso de nuevas agresiones, prometen ataques que alcanzarán, según afirman, nuevos frentes y objetivos fuera de Medio Oriente. La Guardia Revolucionaria Islámica, al recordar las repetidas derrotas del enemigo estadounidense sionista, advirtió que, si se repite la agresión contra Irán, la guerra regional prometida esta vez se extenderá más allá de la región y nuestros golpes demoledores impactarán en lugares inimaginables, dejándolos completamente devastados.
Mientras Trump dice que su paciencia se agota y fijó pocos días para reanudar los ataques, Irán mantiene el control sobre el estrecho de Hormuz, afirma que ha aprendido lecciones y advierte que el retorno de la guerra traería sorpresas a sus enemigos. Nos vamos hasta el Líbano, en donde persisten los ataques israelíes sobre el sur del país en los últimos días en medio de un supuesto alto el fuego que no se materializa sobre el terreno. Cerca de 20 personas murieron ayer en varios ataques de Israel. Varios de los bombardeos impactaron además en infraestructura civil. Nos lo cuenta desde el Líbano, Etel Bonet. Los ataques israelíes continúan en el sur del Líbano pese a la extensión del alto el fuego acordado el pasado viernes. Las operaciones de rescate seguían en la última hora en la localidad de Deir Kanun al-Nahar, donde un bombardeo israelí mató al menos a 14 personas, entre ellas 5 niños. Según las autoridades locales, 11 de las víctimas pertenecían a la misma familia. La aviación israelí también atacó las inmediaciones de un hospital gubernamental en el distrito de Ben Jebel, mientras otro bombardeo sobre una vivienda en la región de Nabatille mató a 3 personas. Durante la jornada, cazas israelíes realizaron nuevos ataques sobre varias localidades del sur del país. En la región de Tiro, Israel lanzó 2 misiles cerca de una escuela y una granja, y un día antes otro ataque destruyó por completo un centro médico a las afueras de la ciudad. Tras semanas centradas en ataques selectivos con drones contra presuntos miembros de Hezbollah, Israel parece haber retomado los bombardeos contra infraestructuras civiles y zonas residenciales. El repunte de la violencia coincide con una creciente preocupación dentro del ejército israelí por la capacidad operativa de Hezbollah sobre el terreno. Medios israelíes aseguran que los drones explosivos de Hezbollah están limitando gran parte de las operaciones terrestres en el sur del Líbano, y el ejército israelí también reconoce dificultades para operar durante el día por temor a estos ataques y admite que carece de un sistema antidrones. Hezbollah ha intensificado además sus tácticas de guerra de guerrillas, operando en pequeñas células móviles tras la muerte de varios comandantes. Desde el inicio de la ofensiva israelí contra el Líbano, a comienzos de marzo, al menos 21 soldados israelíes han muerto en el sur del país. Vamos a hablar ahora del interior de Israel y de los tratos denigrantes que se han dado a los integrantes de la flotilla Global Summut, que ha sido capturada en aguas internacionales por el ejército israelí cuando iba camino hacia Gaza. Ha sido el propio ministro de Seguridad Nacional, el ultra Itamar Ben-Gvir, quien ha difundido las imágenes en donde se ve el trato a los activistas. Imágenes que han provocado incluso la crítica de otros miembros del gobierno y del propio Benjamin Netanyahu. Países como Francia, Italia y España han llamado a consultar a embajadores y representantes de Israel. Nos vamos ahora hasta Beijing. Allí el presidente Xi Jinping recibió este miércoles al líder ruso Vladimir Putin. En su discurso de apertura Xi destacó la necesidad de poner fin a las hostilidades en Medio Oriente para estabilizar el suministro energético. Ambos mandatarios también dialogaron sobre el gasoducto Power of Siberia 2, que permitiría enviar más gas ruso a China, aunque no se dieron a conocer acuerdos sobre este proyecto. Frente al Gran Salón del Pueblo, en el centro de Beijing, se celebró una ceremonia de bienvenida llena de pompa militar. Es el encuentro número 40 entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino, una relación que el presidente Xi Jinping se esforzó por destacar en las conversaciones bilaterales con su homólogo ruso el miércoles. En los últimos años, en medio de un panorama internacional volátil y complejo, China y Rusia se han comprometido a desarrollar una asociación estratégica integral de coordinación para una nueva era basada en la igualdad de trato, el respeto mutuo, la buena fe y la justicia, así como en la cooperación beneficiosa para ambas partes. Xi destacó la necesidad de un cese total de las hostilidades en Medio Oriente al inicio de la visita de 2 días de Putin y añadió que un pronto fin al conflicto contribuiría a reducir las perturbaciones en la estabilidad del suministro energético. La energía es una prioridad para el Kremlin, pero Beijing tiene la mayoría de las cartas en la mano. China ha sido uno de los principales compradores de petróleo ruso desde que Occidente impuso sanciones al Kremlin tras la invasión a Ucrania en 2022.
En el contexto de la crisis en Oriente Medio, Rusia mantiene su papel como proveedor confiable de recursos, mientras que China sigue siendo un consumidor responsable de dichos recursos. Y más allá de la energía, China es el mayor socio comercial de Rusia y uno de los salvavidas económicos más importantes de Moscú. Putin también había mostrado interés en aprovechar la visita para impulsar avances en el proyecto del gasoducto Power of Siberia 2. El Kremlin ha declarado que se han logrado avances, pero que no se ha llegado a un acuerdo sobre el nuevo gasoducto, que iría desde China hasta Rusia, pasando por Mongolia. Nos vamos hasta el continente africano para actualizar la situación relativa al virus del ébola. La Organización Mundial de la Salud informó este miércoles que existen 600 casos sospechosos de contagio, así como 139 muertes sospechosas. Se espera que las cifras aumenten debido al tiempo de circulación del virus antes de que se llegara a detectar. El Comité de Emergencia de la ONU confirmó que ese virus del ébola no constituye, sin embargo, un riesgo pandémico fuera de la zona afectada. Nos lo cuenta Maxim Pluvine. Mientras el número de casos sigue aumentando, el jefe de la Organización Mundial de la Salud afirmó este miércoles que se trata de una epidemia regional y descarta por el momento un riesgo a nivel mundial de la propagación del ébola. La OMS considera que el riesgo de la epidemia es alto a nivel nacional y regional y bajo al nivel mundial. Hasta el momento se han confirmado 51 casos en la República Democrática del Congo, en las provincias septentrionales de Ituri y Kivu del Norte, incluidas las ciudades de Bunia y Goma, aunque sabemos que la magnitud de la epidemia en la República Democrática del Congo es mucho mayor. En medio de la emergencia, los expertos intentan identificar el origen de la circulación del ébola Bundibugyo. La OMS informó que el virus estaba circulando desde varias semanas entre el este de la República Democrática del Congo y el país vecino, Uganda. Las investigaciones continúan para determinar exactamente cuándo y dónde comenzó ese brote. Debido a la magnitud del caso, creemos que probablemente empezó hace un par de meses, pero las investigaciones siguen en curso. La epidemia actual preocupa a los expertos porque se propaga en una región densamente poblada y afectada por una violencia armada generalizada. Un brote de ébola Zaire entre 2018 y 2020 en la misma zona fue el segundo más mortal registrado, causando cerca de 2.300 muertes. Vamos a hablar ahora de Bolivia, que ha anunciado la expulsión de la embajadora de Colombia por unas palabras de Gustavo Petro que consideran como una injerencia en asuntos internos. Desde Bolivia aclaran que esto no supone una ruptura de relaciones entre países. El presidente colombiano afirmó el domingo que Bolivia vive una insurrección popular como respuesta, dijo, a la soberbia geopolítica. Tras la expulsión de la embajadora, el mandatario colombiano dijo que Bolivia está pasando a extremismos y que solo propuso mediación para que el país salga de su crisis social. Tensiones diplomáticas entre Bogotá y La Paz. El gobierno boliviano expulsó a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, por las declaraciones del presidente colombiano. El domingo, Gustavo Petro había calificado de insurrección popular las protestas antigubernamentales que sacuden a una Bolivia en plena escasez, lo que fue interpretado como una injerencia por el gobierno de Rodrigo Paz, presidente electo en noviembre de 2025, que selló el giro a la derecha de Bolivia. La decisión adoptada responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos y respeto mutuo entre Estados, pilares fundamentales de la convivencia internacional y de las relaciones diplomáticas entre naciones soberanas. Cancillería señaló, sin embargo, que esta decisión no constituye ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia. Elizabeth García, abogada especialista en Derecho Internacional Humanitario e indígena Arhuaca y Cancuama, se desempeñaba como embajadora de Colombia en Bolivia desde su nombramiento por el gobierno de Gustavo Petro en 2022. El mandatario reaccionó a su expulsión declarando a Caracol Radio que Bolivia está pasando a extremismos, sosteniendo que propuso un diálogo para ayudar a resolver la crisis boliviana. Y cerramos con notas deportivas y una nueva victoria del ecuatoriano Jonathan Narváez en el Giro de Italia. Gran desempeño sin duda de Narváez en esta ronda italiana, sumando con esta ya 3 victorias de etapa. Hoy el ciclista del UAE lo hizo imponiéndose en el final al español Enric Mas
una de las decepciones de este Giro, que hoy buscaba la gloria en la etapa tras haber perdido todas sus opciones en la general. Pues con esta tercera victoria de Jonathan Narváez en este Giro, nos vamos a despedir deseándole mucha suerte, a ver si llega por la cuarta, y a ustedes les pedimos que no se vayan de las pantallas. Nosotros seguimos aquí con mucha más programación.